hoy me toca, porque no hay nada mejor que adorar a Dios. ¿Cuántos creen que es bueno adorar a Dios, hermanos? Dios se merece nuestra adoración. Vamos a Hebreos, acompáñenme por favor. Hebreos en el capítulo 6, vamos a continuar acerca de esa, ¿por qué los cristianos volvemos atrás? ¿Por qué retrocedemos? ¿Por qué apostatamos la fe? Y hablábamos el jueves pasado que una de las cosas que más afecta es cuando nosotros venimos a la casa de Dios y las promesas que están en la palabra de Dios no las recibimos. O nos esforzamos y hacemos todo para la obra de Dios y todavía no hemos visto nuestra cosecha. Pero hoy la palabra de Dios nos va a enseñar que nuestro Dios es un Dios inmutable, hermanos. Que es un Dios que no cambia. Que ha sido, y el versículo de ahora, Jesús ha sido el mismo, dice, de ayer, de hoy y por los siglos. Y sus promesas son fieles y verdaderas. Lo único que tenemos que hacer como cristianos, como hijos de Dios, es creer y confiar en Él. Ahora vamos a ver dos cosas que hacen que nuestro Dios sea inmutable y en el cual nos debemos de aferrar para mantenernos y para tener ese crecimiento espiritual en nuestras vidas. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 6, versículos del 12 en adelante. Cuando lo tiene se pone de pie y me da un amén para leer la palabra de Dios. Hebreos capítulo 6, versículo 12. ¿Lo tiene? Y leemos la palabra de Dios todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el Señor en su palabra, dice, a fin de que no os hagáis como iglesia perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe, póngame atención, por la fe y por qué más, y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, ¿de cierto qué? Esto tómelo para su vida. Dios le dice a usted, de cierto te bendeciré. De cierto dice, te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, ¿qué pasó con Abraham, iglesia? Alcanzó la promesa. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, una vez más, venimos, Señor, con un corazón contrito y humillado delante de ti. Nos humillamos y nos postramos a tus pies. Reconocemos, Jesús, el señorío tuyo sobre nuestras vidas. Espíritu Santo, danos la iluminación, el entendimiento, el discernimiento para entender tu palabra. Señor, que lo que aquí se vaya a predicar sea para exhortación, edificación y consolación de nuestras vidas. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén y amén. Puede sentarse, iglesia. Y dice la palabra de Dios, a fin, dice, de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Hermano, la palabra de Dios está llena de promesas para nuestras vidas. Hay muchas promesas escritas en este libro para usted y para mí. Pero no se ha dado cuenta que hay promesas, iglesia, que usted las ha atesorado, las ha anhelado y no se cumplen. Déjeme decirle por qué. Porque no las cree. Las únicas promesas de Dios que se cumplen en nuestra vida son las que usted y yo creemos. Porque Dios quiere que le creamos. Porque Dios quiere que confiemos en Él. Creer en Dios es confiar en Dios. Es saber que si Él nos llamó, si Él nos rescató, nos hizo sus hijos, no es para destruirnos. Si en el camino nos va a corregir. Porque venimos de un mundo viciado, que dice la palabra de Dios, el hombre viejo viciado conforme a los rudimentos de este mundo, nos tiene que ir limpiando. Nos tiene que ir quitando aquellas cosas que no van con la vida de un cristiano. Pero una de las cosas que afecta, iglesia, cuando venimos a la casa de Dios, es que rápido nos desanimamos. Nos volvemos haraganes en el evangelio. Venimos con un gran ímpetu, venimos con un gran deseo ferviente. Yo estoy orando mucho por aquellos nuevos ministerios que se han levantado en la iglesia. Para que las personas que las hayan tomado mantengan siempre ese ánimo, ese deseo de servirle a Dios. Siempre ser solícitos, no rendirse. Porque pruebas y dificultades en la vida del cristiano van a venir, iglesia. Pero eso que no sea motivo para que usted y yo nos hagamos cada vez más haraganes en el evangelio. Hoy no voy a ir a servir. Hoy no voy a ir a la iglesia. No, dice, pero a fin de que no os hagáis perezosos. El perezoso, iglesia, es aquel que no se quiere ni levantar de su cama. Fíjese. Aquel que prefirió quedarse sentado, acostado en una hamaca, que venir a la casa de Dios. Dice. Si no, dice, que seamos imitadores
de aquellos que, oiga esto, por la fe y la paciencia heredan las promesas. Iglesia, para heredar las promesas de Dios, primero tenemos que tener fe en Dios. Yo a las mujeres las molesto, mujeres sin fe, porque mañana van a venir y me acaban de dar motivo para molestarlas. Va a venir una refrigeradora. Ay, ¿qué va a creer? Ay, mire qué fe las mujeres usted. En vez de decir amén, va a ser mía. No, ¿qué va a una refrigeradora? Un ventilador, un abanico, pero se va a dar bien, hombre. Iglesia, es necesario que tengamos fe para crecimiento espiritual, para no volver atrás, para no rendirnos, para no tirar la toalla. Hermano, necesitamos tener fe en Dios, confiar en Dios. Su palabra dice, cuando Jesús estaba ya al final de Mateo y se fue al cielo después de haber resucitado, se juntó con sus discípulos, les dio unas palabras que yo quiero que las haga suyas: ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Y aquí les dice: yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Amén. Pero no lo creemos. Si Jesús dijo que Él iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo, Jesús va a estar con nosotros. Eso es fe, creerle, accionarle. Hebreos 11:1, cuando entremos allá, dice que la fe es la certeza de lo que se espera. Y certeza es la seguridad y la convicción de lo que no se ve. Usted no lo está viendo ahorita, pero por fe sabe que Dios se va a glorificar en su vida. Y lo que usted le está pidiendo, Dios se lo va a mandar si usted le cree. Por la fe. Pero hay otro ingrediente, hermano: la paciencia. ¿Cuántos son impacientes aquí? Yo veo muchos que son impacientes aquí. Ya cuando son las 7:25, les veo una cara que dicen: ¿a qué hora se va a callar este gritón? Me tengo que ir. ¿Ha visto personas impacientes? Mire, están haciendo cola y están. O cuando vamos en tráfico, ¿cuántos pierden la paciencia cuando van en tráfico? Será uno, hermano. Bueno, ahí me voy todo guacatón, digo, de todos modos, y por más que me enoje, por más que pite, por más que haga, ahí van a ir en la gran cola. Paciencia, iglesia. Paciencia. Óigame, no siempre va a ser así. No siempre, iglesia, las cosas se van a recibir de la noche a la mañana. No, iglesia. Hay un tiempo de Dios. Y Dios nos va a ir preparando en el camino para darnos la sabiduría espiritual, el crecimiento espiritual, para poder recibir esa bendición. Muchas bendiciones que no recibimos es porque no tenemos la sabiduría para manejarlas. Y se han visto, conozco ejemplos claros, iglesia. Venimos al culto, Dios nos bendice y lo primero que hacemos, en vez de seguirlo adorando, es alejarnos. Y nos vamos. Entonces Dios nos va a ir moldeando y nos va a probar la paciencia de tal manera de ver si estamos aptos y calificados para recibir esa bendición que nosotros tenemos. Pero tenemos que esperar. No es mañana, no es pasado mañana, no sé. ¿Sabe cuándo es? Cuando Dios diga. Así de sencillo. Cuando Dios se quiera manifestar, cuando Dios se quiera glorificar, entonces lo va a hacer. Pero nosotros debemos de tener, dice, fe y paciencia. Pero a los que heredan las promesas. Y heredar es recibirlas, hacerlas suyas. Y Dios las tiene para usted, pero nos pide, dice, no, mire, tienen que ser imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Y vea que dice esto: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Cuando Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos, Abraham atendió al llamado de Dios. Así como usted y yo atendimos al llamado de Dios cuando nos hicieron la invitación a recibir a Jesús. Y Abraham se fue. Y Dios le dijo: te multiplicaré y te bendeciré grandemente. Déjeme decirle que Abraham tenía 90 años. Y la esposa también ya estaba mayor.
Y la bendición en el Antiguo Testamento es darle una gran cantidad de hijos. Por eso dice la palabra de Proverbio, bendito el que llena su aljaba de hijos, porque había tanta tierra y lo que más se necesitaba era gente para trabajar. Hoy si se llena usted de hijos, se lo llevó a su tía, porque no lo va a poder quedar a todos, ¿verdad? Recuerden que es el tiempo bíblico. Y la Sara le decía, este viejito me va a dejar embarazada. Y lo peor es que yo ya ni tengo menstruación. Así dice la Sara. Vaya a leer la palabra de Dios. Lo crea que estoy inventando. Pero Abraham le creyó. ¿Sabe cuántos años pasaron desde que Dios le hizo la promesa a Abraham de que le iba a dar un hijo y que lo iba a engrandecer y a multiplicar? 25 años. 25 años, iglesia. Hasta que Dios se manifestó. ¿Por qué? Porque Abraham creyó a la promesa que Dios le hizo. Lea conmigo, por favor, el 6 dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, iglesia, si Dios nos ha prometido que va a estar con nosotros, Él va a estar con nosotros. Si Dios nos ha dicho que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, todo lo podemos, iglesia. Si Dios dice, sean vuestras oraciones, dice, sin avaricia, sino que estando contentos con lo que tenés, porque yo no os dejaré, ni os desampararé. Dios no lo va a dejar ni lo va a desamparar. ¿Por qué? Porque no se lo ha prometido el pastor, no se lo ha prometido un hombre, se lo ha prometido Dios. Y Dios no cambia, iglesia. Porque Dios lo que promete, lo cumple. Y Abraham creyó a Dios. Por eso dice el padre de la fe, y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y no solo se lo prometió, sino que le dijo, vea conmigo, entiende este párrafo donde el autor de Hebreo les está diciendo, miren, no se mueva. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, óigame, Dios le prometió a Abraham eso. No pudiendo jurar por otro mayor, porque no hay otro mayor que Dios, dice, juró por sí mismo. O sea, le dijo, te lo juro, dos cosas inmutables de Dios, iglesia. La promesa y el juramento de Dios, ese pacto que Dios hizo con Abraham, eso que Dios le promete a usted se va a cumplir. Pero ¿qué tiene que hacer? Tener fe y paciencia. Fe y paciencia, iglesia. Yo sé que mire, ser paciente es difícil, sobre todo cuando las cosas no pintan bien. Se ve un panorama tan horrible y usted dice, puchica, ¿y a qué hora va a venir lo mío? Pues ya va a venir, hombre. Usted solo manténgase en el camino de Dios. Usted solo esté firme y constante en el camino de Dios, adorando a Dios, creciendo espiritualmente para que alcance la madurez y Dios lo pueda bendecir grandemente. ¿Cuántos tienen hijos acá de 9 años? Ok, Mariliana, si usted le da $5 a su hijo de 10 años o $20, ¿qué va a hacer ese bicho? A comprar soda, a comprar churro, a comprar todo. A desperdiciar, y se los dan a usted, ¿usted qué viene a comprar? Ah, no, me vuelvo a comprar una libra de frijoles, una libra de sal, una libra de arroz, porque ya piensa maduramente. Entonces, cuando somos niños espirituales, Dios no nos va a dar algo que no lo vamos a saber administrar. ¿Sí me entiende? Pero si usted va creciendo, si usted se mantiene con fe, con paciencia, firme, no se mueve, va a llegar a crecer espiritualmente y usted va a ser receptor de cosas más grandes que Dios tiene para su vida. Así se lo digo. Solo tiene que tener paciencia y creer en Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo ha prometido, porque Dios lo ha jurado. Abraham dijo, es cierto, hombre, yo ya no puedo. Ya es tiempo. Y la Sara dice, hace años que había cesado la costumbre de las mujeres. Y mire qué cosa más grande. Un viejito con otra viejita, que ya los dos no arrancaban ni embajaban, tuvieron un hijo, iglesia. ¿Y sabe por qué lo tuvieron? Porque ellos renunciaron a lo que podían hacer, pero creyeron a lo que Dios podía hacer en ellos. Y allí estuvo la diferencia. Y eso es lo que usted y yo tenemos que ver. No es porque lo merezcamos, no, iglesia. Nada de lo que usted y yo tengamos es porque lo merecemos. Es porque la gracia, el favor y la misericordia de Dios se ha derramado sobre nuestras vidas.
Se ha derramado. Por eso el proverbista dice, mire, no me des pobrezas ni riquezas. Manténme del pan suficiente. No sea que teniendo mucho me olvide de mi Dios, o que teniendo poco blasfeme el nombre de Dios. Ya cuando usted empieza, ¿qué proverbio le dije que tenía? ¿Quién leyó el proverbio conmigo? ¿Qué versículo le dije que tuviera usted en mente? ¿Qué dice el 10? ¿Qué dice el 10? Ah, ya le olvidó. Lea, no ponga que sea. ¿Qué dice el proverbio 9:10? ¿Le damos? Sí, vamos a venir, díganlo. Amén. ¿Cuántos quieren ser sabios aquí? Ah, solo la hermana Julia. Voy a volver a preguntar. ¿Cuántos quieren ser sabios aquí? El temor de Jehová es respetar a Dios, iglesia. Es no hacer las cosas porque le tengo miedo a Dios. No, no las voy a hacer porque yo respeto a Dios. Ahí usted empieza a darle un giro a su vida, a tener esa sabiduría necesaria. ¿Para qué? Para que Dios lo vaya bendiciendo más. Porque usted va a crecer y va a decir, no, ya mi hijo ya lo puede recibir. Ya él ya lo puede manejar. Porque le va a dar esas cosas grandes y usted va a tener tanta sabiduría, ha crecido espiritualmente, que usted va a tener los pies en la tierra. Y va a decir, no, es que esto que tengo no es porque yo sea bueno. Esto que tengo es porque Dios ha sido bueno conmigo. Ahí usted y yo le estamos dando pauta. ¿Para qué? Para que las promesas de Dios se cumplan. Pero si somos aquellos cristianos que porque nos pararon la cara, que porque miren a mí ni siquiera gracias me dijo el pastor, y que porque alguien me voy, ¿qué le estamos demostrando a Dios? Que somos niños espirituales, hombres fluctuantes, de doble ánimo, que hoy estamos aquí, mañana allá. No, una persona que ha crecido espiritualmente se mantiene. Por eso Hebreos nos va a enseñar más adelante, puestos los ojos ¿en quién, iglesia? En Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Siga conmigo, por favor, iglesia. Y diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia, el 14, y te multiplicaré grandemente. Ve el que dice el 15. Y habiendo esperado, ¿con qué dice? Con paciencia. ¿Qué hizo Abraham, iglesia? 25 años. Fíjese que allá por el año 2004, yo le pedí a Dios un vehículo, cierto vehículo. A mí me gusta la marca de vehículo europeo. Y ya lo tuve, gracias a Dios. Yo le decía, Padre, regálame un BM, hombre. Yo no lo podía mantener porque el mantenimiento de un BM es caro, hermano. Cada mantenimiento, ¿como cuánto van a ganar? Unos 400, 500 bolas por cambiarle aceite. Las llantas, $500, eso vale. Y yo todos los días en la mañana iba a ver los clasificados. Uno de estos, dame, decía. Uno de estos, dame. Pasé 8 años. A los 8 años el Señor me lo dio. Yo digo, Señor, quizás no tenía sabiduría, porque el que anda en un carro de esos, usted ve un montón de que andan en carro de esos y lo ven a usted así, quítate el camino. Porque no tenía sabiduría. Hasta que Dios vio que podía manejarlo, me lo dio, pues. ¿Por qué? Porque primero me preparó. Y así va a ser Dios en nosotros. Y si, mire, si Dios me ha dado cosas a mí, ¿usted cree que no se las puede dar a usted? Hermanos, si yo ya les he contado, cuando yo empecé, yo me casé a los 15 años, miren, no hay pícaro. Por favor, mi hija, yo tengo 51, mi hija mayor va a cumplir 36. Hoy andábamos haciendo compras con ella y la gente me quedaba viendo raro, quizás pensaban que era el sugar daddy y yo, usted. Y como es así, pues también quiere, mi hija mayor me quiere, ella me ve, me abraza, papi, es atenta conmigo. Y más cuando ve que soy patango y me voy a caer, papi, dime la mano. ¿Sabe que yo empecé vendiendo vajillas casa por casa? ¿Cuántos han visto vender de vajillas? Después fui cobrador de vajillas. De allí fui microbusero, hermano. Hasta que me metí allá por el 93 a trabajar en un despacho contable, porque yo empezaba a estudiar contabilidad. Y para darme de colmo de males, ¿sabe qué hacía la señora? Vaya, me decía, te voy a dar trabajo. Vaya, chivo, quiero aprender. Pero un día sí, un día no, vas a venir temprano para que la veas los baños, me decía.
Allá estaba yo lavando los baños. Y Dios me ha llevado a lugares que yo no pensé. Y me he mantenido firme, hermano. Me he mantenido firme. ¿Por qué? Porque yo sé que si Dios lo prometió, Dios lo va a cumplir. ¿Cuáles son los sueños que usted tiene? Yo los tenía materiales. Pero si Dios me cumplió esos sueños porque esperé con paciencia hasta el tiempo de Dios, iglesia, usted también lo puede tener, hombre. Abraham esperó 25 años para tener un hijo. ¿Cuántos quieren que espere? 25 años es bastante. Es un montón de tiempo. Pero no se movió, fíjese. Le creyó. Y usted y yo no creemos porque no tenemos fe, porque no somos paciencia, aun cuando sabemos que Dios lo ha prometido y que lo ha jurado. Necesitamos entrar en esa vida espiritual que nos permita no solo conocer de Dios, sino también conocer a Dios. Porque ese es otro punto que falla en el cristiano. Y falla más en lo que predicamos, fíjense. Porque nosotros nos metemos tanto a estudiar la Biblia que conocemos de Dios, pero no conocemos a Dios porque nuestros actos y nuestro caminar deja mucho que desear. Y es triste, iglesia. Pero cuando usted conoce de Dios, la Biblia, su palabra, y conoce a Dios, se va a notar, iglesia. Se va a notar. Necesitamos meternos más con Él, crecer espiritualmente para conocer a Dios. Oiga esto, porque cuando conocemos a Dios, desarrollamos una intimidad con Él. Desarrollamos una comunión con Él. ¿A cuántos, así con honestidad, a cuántos tocó esa alabanza que dice, solo tiene 3 estrofas, te adoramos, Cristo, te adoramos? Y más adelante dices, tú eres santo. Si a usted esa alabanza no le tocó el corazón, le es necesario nacer de nuevo, fíjese. Porque tal vez hemos tenido tanto distanciamiento de Dios, no nos hemos metido con Él, que tenemos un corazón duro. Y en un corazón duro, la palabra de Dios no germina. No da fruto, iglesia. Nos volvemos incrédulos. Lo que menos creemos es que Dios va a hacer algo con nosotros. No, iglesia, Dios va a hacer con usted todo aquello que Dios ha prometido que va a hacer con usted. Pero necesita mantenerse firme. Creer, dice, esperando con paciencia, alcanzó la promesa. Ve el 16. Porque los hombres, dice, ciertamente juran por uno mayor que ellos. Y para ellos el fin de toda controversia es el juramento de confirmación. No, cuando dice los hombres, te lo juro, te lo juro. Ay, Dios, iglesia. No creen eso. Pero si Dios lo ha prometido y lo ha jurado, se va a cumplir. Por lo cual, dice, ve el 17, iglesia. Por lo cual, dice, queriendo, ¿quién? Dios, ¿quién? Iglesia, Dios, mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Que le dijo a Abraham, hey, te lo juro, le dijo, te lo prometo y te lo juro que te lo voy a cumplir. Para que veas que no miente, iglesia. La palabra de Dios es bien clara, que dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, iglesia. Puede cambiar de parecer, pero no arrepentirse, que es distinto. Póngame atención, puede cambiar de parecer y lo va a llevar por otro lado, pero no se va a arrepentir. Él siempre, iglesia, es inmutable. No tiene dos caras, pues. La palabra inmutable es que no cambia, que no se transforma, que no es hipócrita, es un Dios verdadero. Al único que usted y yo le podemos creer todo es a Dios. Es más, no me crea a mí. Vaya a la palabra de Dios y creer en la palabra de Dios. Y si Dios le ha prometido eso, iglesia, usted va a recibir la promesa que usted ahora crea y que tenga fe en Dios y que espere con paciencia el tiempo de Dios. Por eso allá le dijo al profeta Jeremías, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos, dice, son tus caminos. Porque Dios es perfecto, iglesia. Y Él sabe en qué momento le va a dar a usted eso por lo cual usted ha estado acá. Siga conmigo el 18. Para que por 2 cosas inmutables. ¿Cuáles son esas 2 cosas de Dios que no cambian, iglesia? La promesa y el juramento. Nunca van a cambiar. Dice, para que por 2 cosas inmutables, en las cuales, oiga esto, es imposible que Dios
mienta. Tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesto delante de nosotros. ¿Qué les quiere decir el autor de Hebreos? ¿Qué nos quiere decir acá? Que por esa promesa que Dios hizo, por ese juramento que Dios hizo, usted y yo debemos de tener el consuelo suficiente de decir, como dijo el apóstol Pablo, yo sé en quién he creído. ¿En quién ha creído usted? ¿En verdad ha creído en Dios o ha creído en lo que usted puede hacer? Por eso, para que en esas dos cosas inmutables, que Dios no las va a cambiar nunca, podamos tener, dice, léalo conmigo nuevamente para que se lo lleve en su corazón. Para que por dos cosas inmutables, la promesa que hizo y el juramento, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo. O sea, un consuelo fuerte. Algo, iglesia, que tiene un gran peso. Algo en lo que usted y yo podemos descansar. A veces los cristianos andamos preocupados por cosas que no nos debemos de preocupar. Porque si Dios dice que va a tener cuidado de mí, ¿por qué me voy a preocupar si Dios me va a cuidar? Hay personas que no dormimos ni descansamos porque no sabemos. Y mañana me voy a ganar ese refri que dije. No creyeron. Hermano, cuando usted tienta esa angustia en su corazón de saber que lo que no va a pasar mañana, usted haga lo que dice ese salmo, dice, y en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo Dios me hace vivir. El pastor fundador era bien campechano para hablar y a mucha gente le gustaba eso. Y si no tengo así, pues no me harto, así decía él, se recuerda. ¿Cuántos se acuerdan de la frase? Ay, por otra vez no andamos tronando los dedos. Ay, ¿qué voy a hacer? Ay. No, hermano, si Dios le ha prometido a usted que Dios lo va a cuidar, hermano, Dios lo va a cuidar, hombre. Hay dos cosas inmutables de Dios que no cambian, son sus promesas y su juramento. Por favor, viva una vida confiada en Dios, dice, para que tengamos ese consuelo y decir, no, hombre, estoy pasando por este relajo, pero Dios me prometió que me va a sacar adelante. Dios me ha dicho que no hay situación que yo no pueda sacar tomado de la mano de Él. No me voy a preocupar, mañana es otro día. Y mañana va a ser otro día. Y ese día, dice Lamentaciones, que vienen cargados de muchas misericordias, de la gran fidelidad de Dios. Y usted y yo no tenemos vida. ¿Sabe por qué? Porque no tenemos fe y no somos pacientes. Necesitamos creer a Dios. Necesitamos saber, iglesia, que el Dios que nos rescató no fue para destruirnos, fue para darnos algo mejor. Dice, para que tengamos vida y la tengamos en abundancia, iglesia. Necesitamos creer. Vayamos terminando, ve el 20. La cual, dice, tenemos como segura. ¿Cuál, iglesia? Esa promesa. Y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Y sabe qué es esa ancla? Esas promesas, ese juramento, eso que Dios ha dicho, donde usted se va a consolar. ¿Quién sabe lo que es un ancla? No son las anclas que meten para poner tornillos, no. ¿Ha visto esos grandes barcos? Tiran un enorme cuestión de hierro que se vaya a lo profundo del mar y dice, ese barco está anclado. ¿Y qué es anclado? Está firme, no se va a mover. ¿Por qué? Porque está con esa ancla que por más que se mueva el viento, por más que parezca que ese barco se va a hundir, no se va a hundir porque el ancla lo sostiene. Y el ancla que nos sostiene a usted y a mí es la presencia de nuestro Señor Jesucristo en nuestros corazones, que lo dio todo en la cruz del Calvario y que siempre va a estar de nuestro lado. Le doy aplauso al Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor, por enseñarnos, Padre de los cielos, que tenemos que mantenernos firmes, que tenemos que tener fe en ti, confianza en ti, tener paciencia, Padre, saber que todo tiene su tiempo y que no es el tiempo nuestro, sino que es tu tiempo.
Danos, Señor, esa tranquilidad. Danos esa templanza. Danos, Padre, esa sabiduría para no movernos, para caminar siempre en fe, para llegar a lugares, Señor, que tú tienes destinados para aquellos que esperan pacientemente en ti. Padre, te damos toda la gloria, todo el honor y toda la alabanza, Señor, porque los que estamos hoy aquí reunidos reconocemos que hemos llegado hasta aquí es porque tú has estado de nuestro lado. Padre, tú eres un Dios y te adoramos y te alabamos, Jesús, porque Dios, tú mereces toda nuestra adoración. No nos vamos a preocupar de lo que pasa mañana. Nos vamos a preocupar de adorarte, de estar tomado de tus manos, de no movernos de este lugar. Porque tú, Señor, estás de nuestro lado. Y sé que te vas a glorificar y te vas a manifestar en la vida de todos los que están acá, Señor. Porque tú lo has prometido. Cántale esta estrofa antes de irnos y alabe al Señor. Gloria, aleluya. Dígale al Señor con su corazón. Gloria, aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria, aleluya. Gloria, aleluya. Gloria al Señor. Te adoramos, Te adoramos. dile Cristo, Cristo, te adoramos. Siente el gozo del Señor en su corazón, iglesia. Te adoramos. Cristo, mi Señor. te adoramos, Te adoramos. cantaré solo a Él. Cristo, te adoramos. Si yo te adoro, Cristo, te adoramos. Cristo, mi Señor. Gracias, Padre, por tu amor, Señor, que inmerecidamente derrama sobre nuestras vidas. Ahora, Señor, antes de irnos, si alguien está acá y nunca ha entregado su vida a Jesús y hoy quiere hacer, este es el momento suyo. Si está acá sin Cristo Jesús y quiere rendirse a los pies de Jesús, póngase de pie. Entregue su vida a Cristo. Lo mejor que puede hacer es entregar su vida al Señor, darle un propósito a su vida, y es que Jesús esté con usted. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te pido que si hay alguien acá que quiera rendir su vida a Jesús, Señor, que seas tu Espíritu Santo tocándolo. Padre, en el nombre de Jesús, llévanos con bien a nuestros hogares. Guárdanos de todo mal, Señor. Permítanos cada día de nuestra vida buscar más de ti, Señor. Tener un corazón deseoso de ti, Señor, de tu presencia, de adorarte y de alabarte, Padre, porque tú eres un gran Dios. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te amamos y te bendecimos. Amén y amén. Dios le bendiga.